Bueno, buenas noches estudiantes de Higiene Laboral 1. Vamos a comenzar con la clase, nuestra tercera clase virtual. Pero esta tercera clase virtual voy a explicar un poco sobre la curva isofónica, que fue uno de los primeros temas que hablamos en la primera clase virtual, que fue uno de los trabajos de las actividades que realizaron, que ustedes subieron el video al Facebook, ¿sí? Les pido por favor que no borren los videos que ponen en el Facebook, porque vi dos estudiantes borraron el video, ¿sí? Y yo necesito que eso quede la evidencia ahí hasta que terminemos nuestra clase virtual, porque es lo que yo tengo que reportar a la universidad que realmente trabajaron. Entonces, por favor, no borren los videos ni nada de las evidencias que subamos en el Facebook o tengamos en el grupo, porque son evidencias que debo demostrar que ustedes trabajaron. Entonces, si me borran las cosas, pues voy a quedar grave. Entonces, por favor, no borrar nada. Entonces, con base a esos videos que subieron a Facebook, unos estudiantes me pidieron el favor de que hablara un poco sobre el tema, así como para complementar la información. Bueno, entonces prácticamente la curva isofónica o la curva de Fletcher se calcula mediante las cuales tiene la relación entre dos conceptos, es decir, la frecuencia, que es esta, sí, que va en la parte inferior de la curva, la frecuencia, y el nivel de presión o la intensidad, que es lo mismo, la intensidad. Entonces prácticamente se calcula mediante las cuales existe una relación entre la frecuencia y entre la intensidad. ¿Sí? La intensidad se va a hablar en la unidad de medida en decibelios o decibeles, que es lo mismo, decibelios, y la frecuencia se mide en hertz o kilohertz cuando estamos menos de 1000, ¿sí? Es decir, que a partir de acá hacia atrás es hertz y cuando es de 1000 hacia adelante es kilohertz. Entonces estos son los kilohertz, ¿sí? Que es la unidad de frecuencia. ¿Qué es kilohertz? Kilohertz o hercio como le dicen también, es la unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Medidas. ¿Sí? Y decibeles, pues ya ustedes lo saben, que es la definición que vimos en la primera clase también, que eran decibeles o decibelios. ¿Mm? Entonces prácticamente la curva isofónica se compone o la relación de estas dos unidades, de estas dos medidas. Ok, entonces el oído de nosotros, ¿sí? Va a percibir estos dos sonidos, estas dos unidades, ¿sí? Entonces, de igual forma, al momento de percibir tanto la frecuencia como el nivel de presión sonora, va a ser iguales de fuertes, que es lo que nosotros vamos a percibir, de igual la intensidad, ¿sí? Con todos los puntos sobre una misma curva isofónica tiene la misma sonoridad, es decir, que todo esto va a contener prácticamente los mismos puntos, va a ser la misma intensidad. Sonoridad. Sonoridad, ¿qué es? Es la unidad, prácticamente la medida perceptual de la intensidad de un sonido. Es la intensidad que nosotros adquirimos. Entonces prácticamente esto, cuando hablamos de los puntos sobre una misma medida, ¿sí? Sobre una misma medida, prácticamente va a tener la misma sonoridad, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es fonio? Fonios o fonos es una medida logarítmica y adimensional. Prácticamente esto es lo mismo que los decibeles. ¿Ves? Es lo mismo que los decibeles. Entonces no va a haber ningún tipo
de diferencia. Si esto va a ser los sonorios, los fonos, perdón, son los mismos decibeles. ¿Ok? Y que se usa para indicar la sonoridad con que se percibe un sonido dado. ¿Sí? Ya prácticamente ponemos aquí que va a ser un poco más intenso. ¿Listo? Es decir, que esto va a ser un umbral de dolor. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, nuestro nivel de presión, que es decir, que los decibeles son bajos, este es un umbral de audición, pues que no va a generar dolor. Y acá, cuando esté en la parte superior, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es umbral de dolor, que aquí vamos a percibir más dolor, que es cuando es la parte superior. Estos valores de parte de arriba, de 120, vamos a percibir un umbral de dolor, ¿sí? Aquí en la parte inferior va a ser un umbral de normal, de audición. ¿Listo? Entonces, es decir, que la frecuencia es como las ondas o el sonido viaja por medio de ondas, ¿sí? Entonces, si el sonido viaja rápidamente, prácticamente es donde nosotros vamos a identificar los volúmenes, si el volumen es bajo o alto. ¿Qué quiere decir cuando es alto? Es cuando aquí nosotros vamos a percibir todos los tonalidades graves y agudas, ¿sí? Que son las que más van a sonar, ¿sí? Y porque la frecuencia va a ser más alta. ¿Listo? Cuando el volumen es bajo es porque las frecuencias de medidas se destacan, mientras que las frecuencias bajas y altas parecen quedar en un segundo plano. Entonces, cuando hablamos de las frecuencias, es decir, que las frecuencias, cuando vemos que las frecuencias son altas, si son altas, quiere decir que el sonido o el volumen es alto. Cuando la frecuencia es baja, es porque el volumen es bajo por el tema de la intensidad como viaja, ¿sí? Y el oído percibe. ¿Ok? Entre mayor frecuencia va a ser el volumen alto y vamos a percibir más lo agudo. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí como unos ejemplos, unos videos donde nosotros podemos percibir un poco más sobre la intensidad del oído. Escala de sonoridad. En este experimento calificará la sonoridad de 20 muestras de sonido que son seguidas por una referencia arreglada. Primero escucharán el sonido de referencia seguido de las muestras más fuertes y débiles. Prácticamente aquí podemos ver las curvas isofónicas, porque entre más altas es mayor el decibel y más vamos a escuchar más la intensidad, y entre más baja vamos a escuchar menos, o sea, va a ser menos en la intensidad de ruido. ¿Sí ve? Por eso es que acá arriba aquí vamos a ver la intensidad o los niveles de presión en decibeles, que vemos que cuando es alta vamos a escuchar más, ¿no? Porque es más la presión, y cuando es baja la presión es un poquito menos. Ok, ahora vamos a mirar el tema de la frecuencia. La frecuencia es como viaja el sonido.
Entonces vamos a escuchar. Empezamos con 50 Hz, ¿sí? Se ve que va aumentando el sonido también. Aquí va a ser más agudo, más alto el volumen, ¿sí ven? Es más alto el volumen y más agudo. Recuerde que bueno, aquí es kilohertz, ¿no? Después de 1000 son kilohertz, ¿sí? Después de 1000 son kilohertz. ¿Listo? Es como decir la unidad prácticamente media, como decimos metros, centímetros, kilómetros, ¿sí? Metros o kilómetros, es decir, hertz en kilohertz. ¿Listo? Bueno, muchachos, bueno, igual era como para que ustedes más o menos conocieran la relación de la frecuencia versus el nivel de presión. Y los fonos, pues lo que nosotros aquí vamos a determinar, que es la unidad, pues que había dicho, el fono, fonios o fonos, es una unidad de medida logarítmica y adimensional prácticamente similar al decibelio, que se usa para indicar la sonoridad con que se percibe un sonido dado. Es prácticamente también es un umbral de dolor. Estos son los umbrales de dolor cuando son altos. Listo, espero que pues que les haya quedado un poco de claro. Cualquier duda me escriben un comentario en este video. ¿Listo?